Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Hoy queremos hacer una conversación sobre una pregunta que parece muy simple, pero en realidad es profunda y hasta difícil, que es ¿qué significa creer en Dios? Sí, esta pregunta nos ha acompañado como una vanidad desde hace miles de años, así como lo vimos en clase. Un ejemplo es como hace más de 30.000 años los humanos enterraban a sus muertos con objetos rituales o pintaban en cuevas. Entendimos que desde siempre buscamos un sentido más allá de lo inmediato. Y lo más interesante es que esa búsqueda no terminó allá, sigue hoy. Algunos creen con certeza, otros dudamos, otros decimos que no lo sabemos. Y lo valioso es que no hay una sola forma de vivir esta pregunta. Por eso hoy vamos a hablar desde nuestras experiencias, desde lo que hemos aprendido en clase, pero sobre todo desde lo que sentimos y pensamos en la vida diaria. La idea no es convencer a nadie, sino abrir un espacio para escucharnos y tal vez también cuestionarnos. Exacto, así que gracias por acompañarnos. Empecemos por lo más cercano, nuestras propias experiencias de creer o de no creer en Dios. Bueno, empiezo yo. Yo soy católico y para mí creer en Dios es ante todo confiar. Les voy a contar algo personal del año pasado. Mi papá estuvo enfermo y yo estaba lleno de miedo. Me acuerdo una noche que me senté a rezar. Aunque nada cambió de inmediato, pude sentir una paz un poco extraña para mí. No era que ya no estuviera preocupado, pero no me sentía solo. Y ahí pude entender que la fe no es solo una tradición familiar, sino un refugio real en medio de la tormenta. Me pasa algo parecido. Yo también soy católico y para mí la clave es el propósito. Cuando me vaya en la universidad, pienso, ¿para qué todo esto? Y si creyera que todo es azar, me desesperaría. Pero la idea de que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo entiendo, me ayuda a seguir. Por ejemplo, una vez perdí una materia y estaba frustrado. Pero en esa crisis me uní a un grupo de servicio social y ahí encontré un nuevo sentido. Si no hubiera creído que Dios me guiaba, quizá me habría quedado en la frustración. Totalmente, yo también soy católica y lo que más me sostiene es la comunidad. Cuando voy a misa o estoy en mi grupo juvenil, siento que no camino sola, sino que estoy siempre acompañada. Hace unos meses un amigo del grupo pasó por una depresión fuerte. Lo acompañamos todos rezando, cantando y estando junto a él. Y fue impresionante ver cómo esa fe compartida le devolvió la esperanza. Y claro, yo también tengo dudas, pero me acuerdo de esta frase de Lewis que vivimos. Dios no es solo el creador del universo, es la razón de nuestra existencia, el propósito que da sentido en cada paso. Eso me inspira demasiado. Aquí entro yo desde otra orilla. Yo me identifico como agnóstica y eso no significa indiferente. Para mí es reconocer que no tengo respuestas definitivas. Les cuento algo. Hace un año mi abuela estaba hospitalizada y en la familia todos rezaban. Yo también lo hice porque no quería quedarme afuera. Pero mientras lo hacía sentí absolutamente nada. Ni consuelo ni respuesta. Y ahí entendí que para mí la fe no funciona así. Pero tampoco digo Dios no existe. Más bien digo no lo sé. Y creo que es racional vivir con esa duda. No necesito fingir certezas. Yo en cambio soy cristiano evangélico y mi experiencia es más relacional. Para mí no es solo creer que Dios existe, sino hablar con Él. Una vez estaba dudando si aceptar una beca fuera del país y oré mucho. Abrí la Biblia y me encontré con un pasaje sobre confiar y no tener miedo. Lo tomé como respuesta. Al final no me fui, pero sentí paz en mi decisión. Y esa paz no me la da ninguna fórmula matemática, sino la relación con Dios. A mí me gusta ver cómo lo personal se conecta con lo que vimos en clase, porque estas experiencias tienen que ver con las posturas que estudiamos sobre Dios. Unos ejemplos son el teísmo, el ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo. ¿Qué tal si pasamos a estos? Bueno, en clase vimos varias posturas. El teísmo cree que hay un Dios y es personal. El deísmo es que lo ve como un creador pero distante. El ateísmo lo niega rotundamente. El agnosticismo, que se queda en la duda. Y el panteísmo, que identifica a Dios con todo. Todas estas son formas distintas de mirar la misma pregunta. Y vimos también las pruebas filosóficas. A mí me impresionó la primera. Todo tiene una causa, y el universo también. Entonces, ¿quién lo causó? Eso me lleva a pensar en Dios. También la del orden. El universo es tan complejo que no creo que sea pura casualidad o azar. Pero ahí es donde yo cuestiono. Que todo tenga una causa no prueba que esa causa sea Dios como lo imaginamos. Podría ser algo que no entendemos todavía. Y lo del orden, sí, el universo es increíble, pero también caótico. Hay dolor, enfermedades, injusticia. Entonces, ¿ese orden perfecto dónde está? Por eso digo, esas pruebas son interesantes, pero no concluyentes. En cambio yo pienso que las pruebas ayudan a pensar, pero no bastan. Al final creer es dar un salto
y como vimos en la clase, la fe no es certeza absoluta, sino más bien es confianza. Sí, y mucha gente cree sin necesidad de pruebas, porque sienten a Dios en su vida, y otros necesitan pruebas más claras o prefieren quedarse en la duda. Y me parece un punto muy válido. A mí me convencen más las experiencias que los argumentos, pero escuchar estas posturas me ayuda a no quedarme encerrado en mi burbuja. Y me acuerdo de las frases que vimos. Sartre decía que si todo es azar, la vida no tiene sentido, y estamos condenados a inventar nuestro propio significado. Lewis, en cambio, decía que Dios da sentido a cada paso. ¿Con cuál se identifican más? Yo me siento más cerca de Sartre. Cuando él dice que estamos condenados a ser libres, lo entiendo como la responsabilidad de dar sentido a mi vida sin esperar que alguien más me lo dé. Eso me parece duro, pero honesto. Para mí no hay un propósito escrito de antemano, yo lo tengo que construir. A mí me convence más lo que plantea Lewis. Si todo fuera puro azar, yo me sentiría vacío. La idea de que Dios nos da propósito me da seguridad. Aunque no entienda lo que pasa, hay un sentido detrás. Coincido mucho con Diego. Lewis me inspira porque muestra que la fe no es irracional, sino una forma de darle coherencia a la vida. Yo me levanto cada día pensando que mi esfuerzo en la universidad, en la familia y en la comunidad no es en vano, porque tiene un horizonte mayor. Sí, yo también me identifico con Lewis. Esa idea de que Dios es la fuente del propósito me parece clave. He tenido momentos de duda, pero cuando pienso que mi vida tiene dirección más allá de lo que yo pueda controlar, siento paz. Yo veo la verdad en los dos. Me gusta la sinceridad de Sartre al reconocer que somos libres y que eso nos pesa, pero también la esperanza de Lewis que no estamos solo inventando sentido en el vacío. Para mí, la fe integra esas dos cosas, la libertad y también el propósito. Y ya que hablamos de razón y sentido, pasemos a un tema que siempre genera debate, la relación entre fe y ciencia. Bueno, algo que me gustó de la clase es entender que la fe puede ser racional, no es una superstición. La fe implica la duda, pero también la confianza en la búsqueda de verdad. Exacto, y yo digo lo mismo desde la otra orilla. Mi agnosticismo también es racional, es analizar, dudar, no aceptar todo sin pruebas. Por ejemplo, con los milagros. Prefiero pensar que son cosas que aún no sabemos explicar. ¿Ustedes cómo distinguen un milagro de una coincidencia? Por ejemplo, para mí, un milagro no es solo algo inexplicable. Es cuando lo que pasa te cambia por dentro. Por ejemplo, una vez en un retiro, en mi grupo social, oramos por un amigo enfermo. Su salud mejoró justo después. Casualidad puede ser, pero para mí fue un signo de que Dios estaba ahí. Y recordemos que muchos grandes científicos eran creyentes, tales como Galileo, Newton, Mendel. Ellos no vieron contradicción. La ciencia responde al cómo, la fe al para qué. Con la evolución pasa igual. Darwin explicó el proceso, pero eso no excluye a Dios. Yo lo veo como un medio que Dios usó para crear. Yo pienso que los choques aparecen cuando se quiere leer la Biblia literalmente, como si fuera un libro de ciencia. Para mí es un texto espiritual. Eso me parece sensato. El problema es cuando desde la fe se niega lo que la ciencia demuestra, como pasó con Galileo. Ahí sí veo conflicto. También hay conflictos cuando desde la ciencia se niega cualquier dimensión trascendente. Yo creo que necesitamos humildad de parte de ambos lados. Yo, por ejemplo, lo viví con las vacunas del COVID. En mi familia hubo discusiones fuertes. Unos decían que confiar en la ciencia era falta de fe. Yo decía que precisamente creer en la vida implicaba cuidarla con lo que la ciencia nos ofrecía. Fue incómodo, pero me hizo ver cómo fe y ciencia no deberían excluirse. En mi caso fue con la evolución. En el colegio me costaba aceptar a Darwin porque sentía que contradecía lo que decía la Biblia. Con el tiempo entendí que no necesariamente se oponen. Puedo creer en Dios y al mismo tiempo aceptar la teoría de la evolución como explicación científica. A mí me pasó algo muy chistoso con la astrología. Una amiga me dijo que mi signo explicaba por qué yo era tan organizada. Yo le respondí que no necesitaba los astros para eso. Y ahí entendí que muchas veces buscamos explicaciones fáciles, pero prefiero apoyarme en lo que en realidad tiene evidencia. En mi familia hubo tensión con un tío que es muy escéptico. Cuando hablamos de milagros, él decía que todo tiene una explicación científica. Yo pensaba, está bien, quizá, pero lo que yo experimenté en oración no lo puedo reducir a pura biología. Este choque me enseñó a respetar, aunque no compartamos. Yo me acuerdo cuando vimos en clase el caso de Galileo, donde pude entender que la verdadera tensión surge cuando uno de los campos, ya sea la fe o la ciencia, quiere callar al otro. Si existe un diálogo, las dos se van a poder enriquecer. Y hablando de visiones distintas, ¿qué tal si miramos cómo se vive la fe en las religiones del mundo?
En clase compartimos las diferentes religiones que existen. Todas buscan sentido, salvación y comunidad, aunque lo expresen de manera distinta. El cristianismo habla de salvación en Jesús, el islam de obedecer la voluntad de Alá, el hinduismo de liberarse del samsara. Yo no practico ninguna religión, pero me impresiona que todas reflejan esa misma necesidad humana. Tengo un amigo budista que me dice que en la meditación encuentra paz. Y yo pienso, al final todos estamos buscando calma, sentido, trascendencia. Eso me parece clave. Lo universal no es la respuesta, sino la pregunta. Sí, y ver peregrinaciones, rituales o fiestas religiosas en diferentes culturas me hace pensar que lo trascendente está en el ADN humano. Para mí eso confirma que el hombre está hecho para buscar algo más allá de sí mismo. Un ejemplo que me marcó fue el Ramadán musulmán. El ver cómo los musulmanes ayunan durante el día y lo hacen con tanto sentido comunitario me hizo pensar que la disciplina también puede ser una forma de fe. A mí me impresionó la Pascua cristiana, no solo lo que significa en mi fe la resurrección, sino también por cómo se celebran tantas culturas con símbolos distintos, la luz, la vida, la alegría. Yo me quedé fascinada con los festivales hindúes, como el Holi, donde todo el mundo se llena de colores. No es mi religión, pero me parece hermoso cómo celebran la vida y el renacer a través de esa experiencia estética. Entonces, para cerrar, cada uno diga en una frase qué significa para ustedes creer en Dios o vivir con esa pregunta. Para mí creer en Dios es confiar en que hay un Padre que me acompaña en cada paso. Para mí es vivir con propósito y esperanza. Es reconocer que hay un sentido más allá de lo que vemos. Para mí es confiar incluso en medio de la duda. Para mí, creer o no creer es aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta definitiva y que esa apertura también da sentido. Bueno, el día de hoy vimos que creer en Dios puede significar muchas cosas: confianza, búsqueda, duda y propósito. No hay una sola respuesta, pero sí una certeza compartida. La pregunta por Dios sigue siendo esencial en nuestras vidas.